Hola, buenas a quien sea que esté mirando. Bueno, en este video quiero hacer una proyección de resultados para la Convención Constituyente. Cabe señalar que el escenario aquí representado es una especie de foto del momento, como si se hubiera hecho una encuesta, digamos. Cosa que, muy interesantemente, no se ha hecho y no se ha publicado de nada hasta ahora, siendo que es el proceso político más importante del país desde el plebiscito del 89 probablemente, pero bueno, parece que no es suficiente para que se hagan encuestas. Y por lo tanto me pareció necesario tratar de proyectar de alguna forma lo que puede pasar. Y para eso traté de diseñar algún modelo. Para llevar a cabo el modelo tenía que elegir algún distrito. El distrito fue el 10, principalmente porque vivo en el distrito 10. Tiene una alta variedad de NC. O sea, siento que no es el distrito más representativo de Chile, pero es un distrito en que asumo que pueda haber mayor voto para la derecha que en otros. Además, hay hartos rostros con alta resonancia, algunos del mundo de la farándula, como Lucía López, algunos del mundo de la entretención, aunque con un grado interpolítico como Jorge Baradit, y personas directamente asociadas a todo este movimiento, como es Fernando Atria, que es Mr. Constitución a esta altura probablemente. Gente como Patricia Politzer y José Andrés Murillo en No Neutrales también son personas bastante conocidas, sobre todo Patricia Politzer en el segmento mayor de 50 años, creo que todo el mundo la conoce ahí. Y también en movimientos sociales tenemos a Luis Mesina, que debe ser una de las cartas más fuertes en términos de reconocimiento de toda la lista de movimientos sociales, y que interesantemente lo pusieron aquí, en este distrito, siendo que es el distrito más peleado en términos de ideológicos para ellos, porque hay muchos partidos que comparten la misma lógica, dicen lo mismo. Bueno, todos los partidos de izquierda dicen lo mismo, o sea, todas las listas de izquierda dicen lo mismo. Pero hay cierta lógica discursiva que el movimientos sociales, por ejemplo, y no neutrales tienen una diferencia. Movimientos sociales, la lista del pueblo, el PTR, Camilo Parada y Partido Unión Patriótica en general no tienen esa diferencia. Están muy hasta lexicográficamente, por decirlo de alguna forma, son similares. Entonces ahí es donde más van a perder votos, a mi parecer. Bueno, filo. Y hablando, volviendo al tema de por qué el distrito 10, lo otro que vemos son estos otros famosísimos exministros, Monkerberg y Blumel, y a la única miembro del Dream Team del Cuarto Reich que tiene Chile, tristemente, que está en la constituyente, que es Marinoy. Lo otro que es muy interesante en este distrito es la alta presencia de listas independientes. Aquí se teme que exista alta dispersión, principalmente de lo que sea un voto antisistémico o hastiado del sistema, por decirlo de alguna forma. O sea, no tienes por qué entender bien el modelo, de qué se trata, nada de eso. Es necesario mientras que sientas que te están cagando. En el fondo, es parte de lo que salía en un estudio Quali que revisé, que hizo Espacio Público con Ipsos. En fin, la gente que quiere votar por cambios serios en el modelo y que principalmente tiene que ver con salud que sea pública, gratuita, la educación también pública y gratuita, que haya acceso a vivienda y que se mejoren las pensiones principalmente. Esas demandas están todas bien transversalizadas en toda la izquierda, todos están más o menos de acuerdo. No sé si hay alguien que diga sistema mixto de salud. Puede ser que haya detalle, en el fondo la gente lo que pide es cobertura universal. Y claramente después las formas puede ser que no se dé eso, pero ¿cómo saberlo? Bueno, hay que investigar. Entonces, para eso podemos considerar algún tipo de modelo que nos permita entender cómo se puede ir a convencer a alguien. Entonces, ya. Aquí tenemos la proyección en sí, que da 3 cupos a la derecha, que para mí, calculándolo desde redes sociales, me parece que va a ser Marinovich, Monkeberg y Eizaguirre. La lista de la prueba va a sacar a Jorge Baradit primero y Lucía López segundo. Yo creía que existían posibilidades de que Catalina Lagos le ganara a Lucía López por cómo ha crecido en su campaña en redes sociales, que ha sido una locura. Y además, una buena candidata no cumple con el problema clásico de los candidatos de partido, que es que sean conocidos por el partido desde antes. Hay mucho candidato nuevo y lo que he captado es que en general a la gente, por mucho que le tenga un rechazo a los partidos, más que eso le tiene un rechazo a los rostros históricos de la política. Entonces, bueno, y el Partido Socialista en sí es un partido que tiene harto peso en el Distrito 10, pero según una encuesta que mencionó Carlos Ruiz, que también es candidato acá, hablando sobre qué pasaba con los independientes en listas de partido, y él decía que los dos independientes de la lista de la prueba ganaban por lejos, entonces asumo que van a ser Baradit y Lucía López. Y por último, en la prueba de dignidad, lo más probable es que Fernando Atria funcione como ente arrastrador y se va a llevar consigo a Antonio Orellana, Giovanna Roa o Miguel Schneider. En ese orden. Alejandra Jiménez no creo. Pero bueno, también puede ser que en vez de un segundo candidato de Prodignidad salga Patricia Politzer de los neutrales, porque están bastante cerca. Y ya. ¿Y cómo llegamos a esto? Tarán. Bueno, todo parte desde una pregunta y un objetivo en este estudio, que es cómo va a votar la gente en el distrito 10. Entonces hice una proyección, digamos, de tendencia. Esto no está proporcionado en términos de voto, obviamente. Podemos asumir que desde la extrema derecha hasta la independiente de derecha va a votar por Vamos por Chile. Podemos saber también que parte del voto flotante de centro va a votar por Vamos por Chile. Yo creo que también puede votar por independientes no neutrales e independientes como tú. De la izquierda partidista voy a asumir que van a votar por Apruebo Dignidad y la lista de la Apruebo.
Y de la izquierda extraparlamentaria, independiente de izquierda, asumo que en parte igual se va a votar por alguna de estas listas, además de cualquiera de las otras listas independientes que hay. Entonces, ¿cómo calcular esto? Bueno, por un lado, hay dos ángulos que se dan porque tenemos que calcular dos espacios diferentes. Uno tiene que ver con la derecha y el otro tiene que ver con todos los demás. Entonces la derecha, la lista del imperio, la lista oligárquica, la lista que quiere mantener los privilegios de la elite, para que todo siga igual. En el fondo podemos entender su votación desde el voto del rechazo y además a través de datos de asociación. Por ejemplo, sabemos que el rechazo en este distrito fue de un 22%. Además, tenemos información respecto al apoyo a Chile Vamos. El 2020 era un 10% de personas que lo apoyaban. Esta encuesta es del 2021, ahora abril hace poco. 26% de personas declaraban aprobar el desempeño de Chile Vamos. O sea, no significa que se sientan representados, sino que aprueban su desempeño. Este dato de acá es la elección primaria presidencial. Si va a participar y en qué lista va a participar. Y aquí vemos que Chile Vamos tiene un 15%. En proyección de resultados, la única proyección de resultados que ha salido hasta ahora con la constituyente a nivel nacional y le da a la derecha 34,8. Entonces, viendo todos estos parámetros, que los puse todos acá, ordenados, además consideré otros factores, por ejemplo, que hay en la academia también una pregunta respecto a temas valóricos, que los pueden ver acá, pero en el fondo, cuando los calculé el promedio de desacuerdo, digamos, como el promedio de personas que estarían más bien asociándose ideológicamente a la derecha dentro de estas disputas morales ideológicas, digamos. Entonces, eso me daba que un 34% caía en la derecha, lo que se acerca también al tope máximo, que era lo que la derecha misma se asignó en este estudio. Y además tengo este otro dato, que era personas que se declaran de centro y que se declaran independientes, que votaron por el apruebo y el rechazo. Entonces, sabemos de partida que los votantes de centro son 41% y los independientes 17%. Eso lo sabemos por la encuesta C. 41% 5 a 6, que sería centro, nos identifica 17% independiente. Entonces, si del 41% que es de centro, 25% voto rechazo, ¿qué total esto? 10% del 100% de los votos es para el rechazo. Independiente es lo mismo, un 3%. Ahora, obviamente estas son personas que votaron rechazo, o sea, en esta proyección ellos están sumados en el 22%. Pero la idea de esto era básicamente hacer una proyección de tendencia. Decir, ¿qué porcentaje de la gente que es de centro independiente votó rechazo? Implica decir qué porcentaje de la gente que es de centro independiente está dispuesta a votar por un proyecto de derecha. Más o menos esa es la idea. Entonces, bueno, y si nos da 13%, y lo sumamos al 22% del rechazo, te da 35%, lo que nuevamente me genera el margen superior. Ahora, los otros márgenes son bastante inferiores en términos de apoyo, digamos, y todo. Bueno, lo que termina haciendo es ver desde qué porcentaje varían los cupos de la derecha. Entonces lo que caché es que hasta un 5% tienen 2 cupos, desde un 6% ya tienen 3, y tienen 3 hasta, creo que un 13%, no, hasta un 12%. Entonces si la derecha saca entre un 6 y un 12% de los votos del apruebo, se van hacia la derecha, sacan 3 cupos, básicamente. Lo que me parece bastante probable. Tal vez serían menos cupos si no hubiera la dispersión, tal vez esto podría estirarse hasta un 15% si no hubiera tanta dispersión, pero en realidad no es relevante porque es más o menos esto lo que va a ser el voto de derecha. Y teniendo eso, por ejemplo, obviamente si, no sé, pues tendríamos que subir la votación de todos para sacarle uno a la derecha, por ejemplo. Si vemos el problema de la dispersión, suponte. Acá tenemos entre todas estas listas 4,4. Si ese 4,4 lo tiramos acá, son 12,9. Y ahora, ¿quién perdió? Perdió a probabilidad una persona. Listo. Tiene 17,6. Subémosle este 3,1, que es 20,7. Y, por último, no sé, pues digamos este 3,9 de la lista del pueblo, tirémoselo también a Prodignidad. Y quedaría con 24,6. Y este 6,9%, si lo tiramos para apruebo, serían 28,5. Y ahí se le quitan cupo a la derecha después de, aunque tengan un 34% de los votos, hasta un 39%, ya empiezan a tener, hasta 36 podrían tener 2 cupos. O sea, si ya tienen 37, ya sacan 3 cupos. Y en realidad veis la distribución que se da y no tiene sentido. O sea, por lo menos hay una haber 2 listas independientes que está ahí. Así que la extrema dispersión de listas que implica esto otro de acá no va a tener un efecto tan negativo, me parece a mí, y sobre todo porque tampoco creo que vayan a ser listas que vayan a sacar votos. Ya, bueno, dicho esto, quiero explicar el modelo, de dónde sale todo esto. Bueno, ya expliqué por un lado una parte del modelo que tiene que ver con los votos de derecha. Ahora lo que me queda hacer es explicar un poco por qué se dieron los de izquierda. Bueno, siendo que no tenemos mucha información, fue medio complicado entender cómo hacer el modelo, porque hay harto que es muy determinante y que no podemos medir, sobre todo respecto a a lo que ocurre entre considerar y elegir a un candidato.
hay mucha cosa de coincidencia ideológica, de factores particulares que pueden hacer preferir a un candidato por sobre otro en fin, pero no podemos medir eso, pero sí tenemos otros factores que sí podemos medir que yo creo que nos pueden dar una proyección bastante certera. Lo primero es que estructuré este modelo de selección de candidatos que lo que quiere decir en el fondo es primero tenemos que acceder a plataformas. Eso es lo principal. Una vez en la plataforma, que son espacios de comunicación como redes sociales, la televisión, programas de radio, programas de estos por internet, de asambleas comunales, cualquier cosa que sea plataforma va a generar la posibilidad de ser conocido, lo que va a llevar a la posibilidad de ser considerado, lo que va a llevar a la posibilidad de ser electo. Y ser electo, digamos, en el sentido de que alguien diga voy a votar por esta persona. Cuando pasa eso, pasa que esas personas que eligen votar por alguien pasan a ser una especie de caja de resonancia y terminan después estructurando otro nuevo sistema de apoyo, que es el sistema de redes y que se conoce como el voz a voz. Luego desde eso podemos asumir que personas van a salir y que con menor capacidad de convencimiento, porque no investigaron, no hicieron esta vuelta, sino que fueron y preguntaron, oye, ¿por quién votáis? Que pasa mucho, o sea, gente que confía en el criterio de otras personas y les pregunta directamente por quién van a votar o para votar ellos por la misma persona, o sea, eso algo ocurre. O por último, para informarse respecto a la opinión. Entonces puede ser que ahí se convenza a alguien más y que así vaya ampliándose esta red. Esta parte no podemos medirla, pero podemos proyectarla. ¿Y cómo? Para mí esto se puede enfocar desde dos dimensiones. Una que tiene que ver con potencial de posicionamiento y la otra es la estrategia de convencimiento. Potencial de posicionamiento en el fondo es como la base, en lo que genera la plataforma y desde la plataforma te impulsa todo. Y la estrategia de convencimiento va a tener que ver particularmente con elementos que puedan ser relevantes para las personas a la hora de discernir entre uno u otro candidato. Entonces, lo primero obviamente es potencial de posicionamiento, la base de todas las cosas. Aquí se consideraron variables como el dinero, la cobertura en plataformas y la presencia en redes sociales. Y la presencia en redes sociales tiene un doble enfoque, porque por un lado nos permite ver el nivel de conocimiento que tienen los candidatos entre sí, porque comparamos internamente, o sea, un candidato tiene más que otro, el candidato que más seguidores tiene lo ponemos en el máximo y de ahí para abajo se porcentualiza el resto. Es como cuando en una prueba nadie se saca un 7, la nota más alta fue un 6 y de ahí en más ese 6 se transforma en 7 y se escalan todas las demás notas. Bueno, y el modelo de convencimiento, que la segunda parte que hablaba acá, va a tener que ver con aspectos ya más que asociados a la persona que vota y a la persona por la que se va a votar. Una vez que los candidatos son capaces de posicionarse mediáticamente y todo, y que obviamente va a ser mucho más fácil para la derecha, que tiene 55 millones por candidato, que para la izquierda partidista, que tiene 9,8 millones por candidato, y mucho más fácil para todos ellos que para la izquierda extras parlamentarias independientes, que tienen 1,7 millones por candidato. Y de hecho, si aquí sacamos a Patricia Politzer y sus 30 millones que se puso a sí misma, estos son como 900 lucas por candidato, o sea, es nada en comparación. Y además la cobertura, obviamente sabemos que es mucho mayor entre los estamentos hegemónicos de la política. Luego, lo que queremos hacer acá es ver ya, aquí tenemos al votante de nuestro chico rojo que después va a mover más gente. Lo que esta persona va a hacer es que va a primero entender cuál es la compatibilidad ideológica que tiene con el candidato, o sea, ya van a hablar las mismas cosas que a mí me importan. Y después, prejuicios de integridad, que tiene que ver con ciertos filtros previos que las personas tienen y que según lo que está investigando tienen mucho que ver con la corrupción en los políticos. Si alguien está asociado a partido político, muchas personas dicen no lo toco, esa persona por mucho que me parezca creíble, que me parezca que dice las cosas que yo creo, que las dice bien, que es una persona que se ve muy capacitada, por el simple hecho de estar en un partido ya inmediatamente me genera desconfianza porque debe estar mojado y chao. Entonces hay filtros de este tipo. Otros pueden decir, no, los independientes no tienen experiencia, entonces no voy a votar por gente que no conozco porque, ¿para qué? ¿Cachai? Después queda la cagada, esta cuestión es importante, qué sé yo. Puede ser también un filtro. La cosa es que pasado esos filtros vayas a encontrar candidatos que te generen credibilidad. Esos pueden ser uno, y digamos que tú simplemente llegáis y este va a ser el modelo, el de potencial de posicionamiento, el que va a determinar el voto. Cuando termináis de ver competitividad ideológica, que es más o menos con todo el mundo, porque los 67 candidatos de izquierda están básicamente de acuerdo en todo. Pasáis los prejuicios de integridad, que en general la mayoría los pasa, porque son gente nueva usualmente los que se pusieron. Solo la derecha se cargó con poner políticos antiguos. Y la izquierda en el apruebo también, pero muy poco en general. Entonces, aquí lo que pasa es que muchos candidatos pueden generar credibilidad y lo que va a hacer es la persona es depurar la decisión que está tomando utilizando elementos de comparación como la eficacia comunicacional y las asociaciones que puedan tener las personas. Vínculos con líderes de opinión con los que uno está a favor o en contra van a determinar si vota o no por esa persona, y también la eficacia comunicacional en términos de quién mejor explica, quién más convence, quién sabe mejor entender. Esto puede ser eficacia comunicacional y técnica, porque también es mostrar esa capacidad en general de tener las habilidades.
porque es un factor. Entonces esto genera credibilidad. Confianza en las habilidades para ejecutar las acciones buscadas en la Constitución y que efectivamente la persona demuestre tener la intención de hacerlo. Y bueno, aquí está un poco más, le agregué esto de que cuáles son los temas principales y que en general la mayoría de los temas están cubiertos. Los prejuicios de integridad los saqué de un estudio que hizo este estudio espacio público, el Quali, en que los filtros que considera la gente son estos: vocación de servicio, coherencia, habilidades blandas, integridad, perfil técnico y capacidad para lograr acuerdos. Entonces, la lógica es, si pasa esto, vaya a llegar a credibilidad. Después, si hay más gente que pasa esto, vaya a tratar de, a través de esta misma lógica de prejuicios de integridad y agregado a la eficacia comunicacional en las asociaciones, depurar más el indicador para generar credibilidad. Entonces, en función de eso, tenemos como potencial de posicionamiento las lucas, considerada acá en verde, la plataforma, que aparecerá en la franja, por ejemplo, figuración mediática, que tiene que ver con cuánto aparece en la tele y en los medios hegemónicos en general. Aquí es un indicador de presencia política que está más asociado a la consideración y a la elección, que tiene que ver con el caso de que se busque información respecto a la constituyente, qué tipo de candidatos pueden ser los que aparezcan más, y en el distrito 10 lo más probable es que esto ocurra con Fernando Atria, por lejos. Y en segundo lugar me tinca que va a aparecer Luis Mesina por ser la voz de No Más FP, que es un tema de los más relevantes que se consideran para la Constitución, o sea que eso va a ser con el sistema de pensiones. Dentro del segmento de arriba de 50 años, Patricia Polit era una persona muy conocida. Jorge Baradit y Lucía López también son muy conocidos, pero Lucía López viene del mundo de la farándula en general y hay harto declaración de rechazo a la banalización del proceso constituyente que va a generar la aparición de rostros de la tele. Es algo que también aparece en los estudios, entonces a la Lucía López le corté un poco como estos indicadores que podrían ser mayores de acuerdo a su seguimiento en redes sociales. Bueno, y también en el tema de presencia política, hacer presente que estamos hablando tanto de la visibilidad del candidato, pero también de la visibilidad que le da a ciertos temas o la visibilidad que tienen los candidatos en los temas. Por eso me aparece Luis Mesina por estar asociado al tema de FP más alto que el resto. Pero además tiene que ver con los programas que tienen. O sea, si tú buscas candidatos en Google y te aparecen páginas que están hechas mal, están mal escritas o cualquier cosa que denote que en el fondo falta equipo de trabajo, la gente más que decir, este tipo no tiene equipo de trabajo, así que no otro poner, lo que va a decir es como, oye, esta cuestión está media penca, y de repente se va a meter a otro y lo va a comparar y decir, oye, esto está mucho mejor. Esa simpleza puede hacer también que alguien se mueva en un voto. Entonces por eso esto está acá así. Esa es la gracia de este indicador. Esto no es un indicador en móviles. Bueno, y por último, en términos de plataforma, redes sociales, aquí están considerados los seguimientos, cuántas personas siguen a cada uno de estos candidatos en Facebook, TikTok, Instagram y Twitter. TikTok no existe, para nada. En general Twitter es el que se le da más importancia. Lo vemos porque es donde más seguidores tienen los políticos. O sea, donde los políticos le llaman la atención y se escuchan en Twitter, porque es la plataforma de discusión, finalmente. Y bueno, para calcular la presencia en redes sociales, lo que hice fue que lo calculé ponderándolo por la presencia efectiva de la red en el total. O sea, 58% del total de seguidores está en Twitter, 27% del total de seguidores de política que están en el distrito 10 están en IG, 14% de quienes siguen a candidatos del distrito 10 están en Facebook. Entonces, y bueno, 0,7 en TikTok. Entonces multipliqué cada uno de estos por esos factores y me dio este indicador acá. Y además pasa que las redes sociales son un buen indicador en este caso porque cumplen con permitir comparar conocimiento, porque esto es un conocimiento comparado entre quienes componen la lista, o sea, entre las listas, perdón, que componen el distrito. Así que no importa mucho lo que hay externamente en términos de conocimiento. Y luego permite también tener una plataforma. O sea, el hecho de que yo tenga a un candidato, siga a un candidato en redes sociales, implica que me pueda aparecer en mi feed. Obviamente hay gente que los puede tener bloqueado o, silenciado. Hay gente que puede ser que vaya a votar por un candidato y no lo siga en ninguna red social también. Pero esto va a pasar transversalmente, probablemente le va a pasar más a los que tienen más seguidores, así que no es como que sea algo que vaya a entorpecer el modelo. Pero lo que sí puede ser que entorpezca un poco es ¿qué ocurre con el segmento de mayor edad? Porque en general sabemos que las redes sociales son utilizadas por jóvenes. Entonces, en este estudio, Xocadem se estructuraron generaciones de acuerdo a los segmentos etarios. Después yo comparé estas generaciones con los datos del INE, proyecciones que tenían del 2014, y eran bastante similares. Y lo siguiente fue ver en cuál de estas plataformas había mayor presencia de usuarios baby boomers, o sea, mayores de 50 años. Y esa es Facebook. Luego, la lógica es, si yo tengo que el 49% de la generación de entre 13 y 21 años, que respondería al 14% de la población, utiliza Facebook, ¿cuál es el uso generacional? Un 7%. O sea, 14 por 9, 14%, 49%, es un 7% de lo que sería el 100%. Y bueno, así pues.
vieron estos números, obviamente esto da más de 100 acá porque estos son segmentos internos, digamos. 71% de la gente de 22 a 35 usa Facebook, 49% de la gente de 13 a 21 usa Facebook. Bueno, filo. La cosa es que sacamos esto me da un 61% acá, esto lo factoricé, lo reporcentualicé para que de 100 en el fondo, y poder decir ya. Este es el porcentaje entonces de personas que son del segmento sobre 50 años que están en Twitter, perdón, que están en Facebook siguiendo políticos. Entonces, asumiendo, obviamente esto ya es la asunción más peligrosa de todas, pero no puedo, ¿cómo se dice?, hacerlo de otro modo, porque no tengo datos suficientes para depurar esto. Pero la cosa es que, si asumimos que en la representación de la selección de votantes en los segmentos mayores va a ser similar para todas las listas, aquí lo que estoy haciendo es darle un poco más de valor a las listas independientes. Lo que puede ser que esté descartando, como que le esté dando menos valor del que pueden sacar, de que la dispersión sea aún mayor. No, yo creo que no, pero bueno, eso haría este indicador de la forma en que está considerado. Y por estar así también, cuando calculé el indicador final, esto lo multipliqué por cuánto me daba que era la población sobre 50 años en el INE, que era un 35%. En el fondo es para bajarle un poco al número. Faltó otro indicador del que no hablé, que tiene que ver con, yo siento, el indicador que más puede aportarnos en depurar qué va a ocurrir en el momento del convencimiento, digamos, cuando pensamos en esta parte de acá, de cuando ya se está dando la vuelta, porque en el fondo lo que nosotros asumimos es que la gente en esto es donde trae conocimiento, conocía a muchos candidatos, conocía a 10 candidatos, de esos consideráis a 5, porque tienen credibilidad para ti y dicen las mismas cosas que tú piensas, 5. Después, para ver ya, por cuál voto voy a tener que pasar por todo este proceso que ya hablamos. Entonces, en eso, yo creo que lo que resulta de eso, la selección final, digamos, más que indagar en el proceso cómo se da, indagar en el resultado de eso, podemos hacerlo desde, primero, las elecciones parlamentarias de 2017 y cuánto sacó cada coalición. Luego, cuántos aportes se ha hecho a cada campaña, a cada lista, en total, los aportes totales por lista. Y por último, este indicador de asociación política, que lo calculé utilizando también esto que ya había sacado acá. Para la derecha lo hice para todos, finalmente, para ver cuánto podríamos proyectar que tienen en promedio las alianzas que están en competencia ahora, partidistas. Entonces sabemos que Chile Vamos queda con 21, Apruebo Dignidad con 21 y la ex nueva mayoría, que sería Apruebo, con 17. Y así están puestos acá. Y después la idea sería el porcentaje que queda, que sería 41%, dividirlo entre las listas independientes. Me parece que independientes no neutrales y movimientos sociales son los más que tienen mayor presencia, lejos. Y después viene el problema. Yo sentía que movimientos sociales tenía mucha más presencia, pero movimientos sociales se los come la lista del pueblo y el PTR y Camilo Pará, por ejemplo. Entonces, bueno, en función de eso podemos decir que los candidatos tienen muchas plataformas desde las que hablan a la gente, y la gente por otro lado recibe esta información, y la forma en que esa información se recibe es lo que estamos tratando de considerar en este indicador de los boomers que le puse, que es por gente mayor de 50, y en el indicador de respaldo político que ya está acá. Más lo que podemos considerar como factores que el posicionamiento mismo va a hacer que se vote por candidatos, que viene asociado a las lucas, presencia en la franja, figuración mediática y seguimiento en redes sociales. Y querías mostrar esto también. Cuando utilizo el modelo, porque este es el cálculo modelo, cuando utilizo este cálculo en la derecha, porque la derecha lo calculé primero sacando la votación que va, proyectando la votación que va a tener, y desde esa proyección, o sea, saqué una regla de 3 para calcular su indicador. Si en vez de una regla de 3 pongo el modelo en sí, paso 76,9 a 75, lo que me genera harta confianza en términos de que, sí, por lo menos que los dos modelos conversen entre sí. No sabemos si en realidad está bien, pero los dos modelos al menos conversan entre sí y eso me parece bueno. Además, no sé, este 34% que tiene la derecha a mí me parece que puede darse porque esto es un distrito más donde hay mucha clase media alta igual. Así que puede ser que haya más votación para la derecha. Está Providencia acá, está Ñuñoa acá. En Santiago también hay un alcalde de derecha, por ejemplo. Entonces sí, puede ser que sea así. De repente puede ser que sea incluso más alto y que nos veamos con 4 candidatos de derecha. O sea, si ya sabemos que en 13%, o sea, 35% ya de los votos la derecha saca 4, por la dispersión, porque aquí sí afectaría la dispersión, como lo mostré antes. Aquí, por ejemplo, si saco todas estas listas de acá, que suman 4,3, y se le agrego a este, serían 12,7, ahí sí afecta. Pero todo va a depender de cuánta gente vote por la derecha. Yo tiendo a pensar que no va a ser tanta. Tiendo a pensar que los proyectos de derecha están siendo súper rechazados dentro de lo que es la mayor parte de la población. Estuve viendo
lo que hablaba la gente de derecha respecto al proceso constituyente, ya están todos absolutamente enojados, tiran mierda. Lo único que hacen es tirar mierda. Había un rato Villegas y era una locura. Lo único que hacía este viejo era decir que son todos tontos, que esta gente va a destruir Chile, que el comunismo la da. Es el típico viejo mierda que uno se lo imagina curar en una asado y no querer ni acercarte. Eso, en eso están. Vi otros canales en YouTube, porque hay muchos medios independientes de derecha, y básicamente hacían caso omiso de la existencia del proceso, o sea, ni se referían a la constituyente. Entonces yo creo que igual no va a haber tanta votación en general. Ese es el modelo, espero que se entienda. Puta, cualquier crítica, por favor, bienvenida sea. Siento que obviamente esto es perfectible. Por ejemplo, todo lo que es redes sociales no hay un cálculo de engagement porque no tengo el programita este que se usa, el HotSuite creo que se llama, que podéis calcular engagement, no lo tengo. Pero se podría calcular, no sé, pues cuántas personas dan likes o retweets o bla en los últimos 10 posts de los candidatos que se estén asociados a política, por ejemplo. Entonces podríamos tener un indicador aparte que hable más de la plataforma que de el seguimiento de conocimiento en particular. Podemos depurarlo un poco, entonces nos daría más, como una mejor capacidad, si hacemos eso, de predecir este aspecto de acá, de la elección y embajadores de voz. Otra cosa que se podría hacer mejor es cuantificar en términos de presencia efectiva como algunos elementos de búsqueda. Por ejemplo, hacer una evaluación de la calidad de las páginas, hacer una evaluación de la cantidad de propuestas realizadas, hacer una evaluación de si pongo el nombre aparece o no aparece, o si pongo algún tipo de tema, qué candidatos aparecen primero. O sea, todo eso se podría cuantificar de alguna forma y este indicador también podría por lo mismo depurarse. Sí, lo mismo configuración mediática. ¿Cuánta pantalla tiene cada candidato? Es complicado saber si no le escribo a una de estas empresas que hacen este tipo de seguimiento, no me acuerdo cómo se llamaba. Había una que siempre les trabajaba con ellos, pero ay, no me acuerdo. En fin. Y bueno, no sé, y lo otro, lo principal, yo siento que va a ser tener alguna forma de medir el efecto en la población sobre 51 años. Entender, por ejemplo, que es muy probable que al Partido de los Trabajadores Revolucionarios, que es un partido de cabros de 20 años, no lo sigan muchas personas mayores. Y que sí es posible que esas personas mayores sigan a movimientos sociales, por ejemplo. De esto podríamos hacer ese arreglo acá. Si lo ponemos aquí en 12 y el Partido de los Trabajadores lo ponemos en 8, en el fondo le sacamos un poco. Pero bueno, en el fondo no va a variar tanto. Ese es el punto. La dispersión en sí va a ser un elemento a considerar, obvio, pero de verdad no creo que se dé mucho, porque el problema con todas estas listas que están bajo el 3% es que no tienen llegada, no tienen recursos. Bueno, independientes como tú sí tienen recursos económicos, pero no se han visto ejecutados. Además que, considerando que esta es la última semana de campaña, es probablemente donde el despliegue se venga con todo, de todas las listas. Y por lo mismo yo haría este mismo ejercicio el viernes antes de la elección para ver si ha cambiado algo y qué proyectaría. Bueno, creo que eso sería todo. Espero que se haya entendido. Y bueno, gracias. Y adiós.